Desde la Iglesia Bautista de Lakeland, el mejor sitio donde puedes estar. Prepárese para escuchar la palabra de Dios proclamada con fidelidad. Con ustedes, el pastor Martín Portillo. El sermón de hoy se titula Los hijos heredan, los esclavos no. Los hijos heredan, los esclavos no. Si usted hoy se le olvida todo el sermón, este título pudiera ayudarle a recordar la esencia del sermón. ¿Usted es un hijo o es un esclavo? ¿Piensa como hijo o piensa como esclavo? ¿Vive como hijo o vive como esclavo? Recuerde eso. Hay esclavos que intentan ganarse lo que un hijo recibe por una promesa del padre. Pero nosotros, según lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, sin embargo, a los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, usted no tiene por qué ser esclavo. Usted debe ser un hijo. Leamos Gálatas 4:21 al 31 y saboreemos este pasaje. Dice Pablo a los Gálatas, verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido leída y sobre ella, con base en ella, vamos a disertar, vamos a descubrir el significado de este pasaje y la aplicación de él para nuestra vida hoy día. Que tu palabra salga de mi boca
y que tu palabra penetre en cada corazón como espada de doble filo, y que tu palabra produzca el cambio necesario, y que tu palabra traiga mucho fruto. Porque lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pregunto, ¿conoce usted a alguien que prefiera ser un esclavo que una persona libre? Pareciera que la respuesta obviamente es no. Es difícil, por no decir imposible, conseguir a alguien que estando en libertad quiera ser encadenado, apresado o sometido como un esclavo. Pero saben, ha ocurrido eventos parecidos a este. Hay personas que han estado presas por tanto tiempo que cuando se les ofrece salir porque su condena terminó o fue conmutada, cuando fue terminada la sentencia, prefieren quedarse presos que salir, porque han pasado tanto tiempo en ese lugar que quieren estar en lo seguro y no descubrir un mundo nuevo, aunque eso signifique la libertad. A veces contamos anécdotas o chistes sobre esto, pero esto ha pasado realmente. Hubo un hombre en los Estados Unidos que asaltó un banco, se robó $1 y esperó que la policía llegara y se lo llevara preso. Cuando los investigadores analizaron las motivaciones que él tuvo para hacer esto y apenas robarse $1 y no salir corriendo, él confesó que necesitaba estar preso para que lo pudieran atender como médicamente, porque los exámenes no tenía seguro médico y nadie lo atendía. Ahora como preso lo iban a tener que atender. Y otro hombre hizo algo similar, pero ¿saben cuál fue su motivación? Estaba obstinado de la esposa y prefería estar preso que con su mujer. Pues sí, hay gente que prefiere la esclavitud que la libertad. Y traigo esto a colación porque en Galacia habían varias iglesias, no era una sola. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, está escribiendo realmente a varias iglesias. No se sabe con exactitud si las fundó en su primer viaje misionero o después, pero lo cierto, y muchos se inclinan, entre esos yo, a pensar que estas iglesias son el resultado del trabajo de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y Pablo está atendiendo un problema en la iglesia de Galacia. Increíblemente, quieren hacerse esclavos de la ley y abandonar la libertad de la gracia. La gracia te trae libertad. La esclavitud te trae autoconfianza. Y voy a explicar eso más adelante. Un esclavo se siente cómodo cumpliendo órdenes. Un esclavo no tiene que pensar mucho. Lo que tiene que escuchar es qué lo mandan a hacer. Haga esto, haga aquello, y después esto, y después aquello, y ya está. Había un muchacho allá en Maracaibo que andaba buscando trabajo y no conseguía. Hasta que un día llegó a una casa y la señora le dijo: sí, yo tengo trabajo para ti. Vente mañana a las 6 de la mañana. Y el muchacho, deseoso de trabajar, se apareció a las 6 de la mañana. Y la señora tenía una lista de cosas. Y vas a hacer esto y esto, y a lo que termines haces esto y esto, y a lo que termines haces. Y ya iba como por 20 cosas.
Y él bajó la cabeza y dijo, ahora entiendo por qué no conseguí trabajo. Usted lo tiene todo aquí. Pero el esclavo le encanta ser esclavo, a los que le gusta eso, porque no tienen que pensar mucho. Simplemente escuchar y hacer lo que le mandaron a hacer. Y él siente que si hace lo que le mandaron a hacer, está haciendo su parte. Por eso a veces ser esclavo es cómodo. En cambio, el hijo obedece porque ama a su padre. El hijo obedece porque es heredero del padre. Y por amor a su padre, él quiere obedecerlo. Ahora, las iglesias de Galacia, para que usted entienda el contexto de este pasaje, están siendo enseñadas. Después que Pablo se fue, se han metido en la iglesia hombres a enseñarles que el evangelio no es suficiente, sino que tienen que hacer ciertas prácticas que van a asegurar su salvación. Salvación que no es efectiva si ellos no hacen esas prácticas y esas cosas que están enseñando estos maestros. Así que el corazón de los Gálatas está en un juego de va y ven. Si confiar en la gracia o confiar en la ley. Y por el tono de la carta, parece que la gran mayoría de los hermanos en Galacia estaban inclinándose a abrazar la ley como medio para ser salvos. Ahora, esto es curioso, porque cuando Pablo estuvo ahí en esa zona, en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, las primeras palabras que tuvo Pablo para los Gálatas en aquella época, 2-3 años antes de este momento en el que les está escribiendo la carta, las primeras palabras de Pablo predicándole a ellos fue esto: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se da cuenta que desde el principio Pablo les habló del evangelio de la gracia, de la libertad de la gracia? Pero siempre la tendencia humana es a confiar en lo que se puede tocar. Por eso las imágenes, por eso los altares, por eso las pinturas, por eso las estampitas en la cartera, por eso las cosas en las muñecas y en las cadenas, porque la gente siente confianza de lo que puede tocar. Pero cuando la palabra de Dios promete algo, la gente no quiere creer en eso. Los Gálatas estaban confiando ahora, en este momento, más en lo que ellos podían hacer en vez de descansar en lo que ya Cristo hizo en la cruz. Pastor, pero esos son los Gálatas. Yo no. ¿Cómo podemos aplicar esta crisis de fe de los Gálatas hace casi 2000 años a la iglesia bautista de Lakeland, a quienes están oyendo o van a oír este sermón en este tiempo? ¿Cómo podemos traer eso y aplicarlo a nuestra vida? ¿Somos tan distintos a los Gálatas? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque en mi experiencia pastoral de varios años, pero en especial en esta iglesia, a través de conversaciones, a través de observar, puedo notar que hay personas
que practican la religión evangélica, pero no han nacido de nuevo. Que vienen a la iglesia, pero no tienen seguridad de salvación. Que creen que son salvos, pero cuando profundizas en la razón por la que creen que son salvos, descubres que aún siendo evangélicos, es un asunto de que se portan bien. Y aquellos que tienen dudas de su salvación siendo evangélicos, tienen dudas porque la semana pasada se portaron mal. Entonces sí hay una crisis como la de los Gálatas. Quizás el problema, como los Gálatas que los estaban mandando a circuncidarse, ese no es nuestro problema. Pero cuando nosotros empezamos a poner condiciones para ser salvos, condiciones humanas, entonces empieza una presión que nos hace creer que es un asunto de nosotros, que tenemos que hacer nosotros para ser salvos. Y al final, la solución a eso es que tú y yo podamos confiar en Cristo en vez de vivir creyendo que nuestra salvación depende de nuestro desempeño. ¿Escuchó eso? La salvación mía no depende de lo que hice ayer. Depende de que yo hace 44 años le di mi vida a Jesucristo. Y desde hace 44 años, mis pecados pasados, presentes y aún los que no he cometido, fueron lavados por la sangre preciosa del Cordero. Y esa es mi confianza. No lo que hice ayer, ni la semana pasada. Ahora, hay tres verdades que podemos descubrir en este pasaje que leímos. La primera verdad está en el versículo 21. Una pregunta, podríamos decir que irónica, sarcástica, inquisitiva. Perdóname, Alegría, por las palabras raras que estoy usando. Pablo le dice a los judaizantes que le están envenenando a la iglesia y a los hermanitos que se están dejando envenenar, a los dos grupos les dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley. ¿Se acuerdan de la primera pregunta que les hice hoy? Hay gente que prefiere ser esclavo que libre. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No han entendido lo que significa la ley? Este versículo nos hace preguntarnos y autorrespondernos una pregunta. La primera que hice hoy. ¿Por qué alguien querría estar bajo la ley y no bajo la gracia? Una de las razones es que cuando tú estás bajo la ley, bajo las obras, bajo el portarte bien, cuando estás bajo eso, tú tienes la sensación, la certeza de que estás cumpliendo una lista de cosas, como el esclavo que le dicen lo que tiene que hacer. Entonces yo voy chequeando en mi mente subjetiva y digo, me estoy portando bien porque hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y se va trasladando tu fe, tu confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, se va trasladando a tu lista de chequeo. Entonces,
La otra razón por la que te gusta la ley o nos gusta la ley o nos gusta más la ley que la gracia es porque a medida que esa lista de chequeo tiene muchos ganchitos de algo cumplido, tú te empiezas a felicitar. Y te empiezas a comparar y dices, yo no soy como fulano. Yo sí estoy bien. Y te empiezas a dar palmaditas tú mismo en los hombros. Y en tu consciente o inconsciente llegas a decir, Dios está contentísimo conmigo. Puedes entonces, como consecuencia de ese checklist, como consecuencia de esa sensación de que todo está saliendo perfecto, terminas pensando que la salvación que tienes te la ganaste tú. Por eso es tan atractiva la ley. Por eso son tan atractivas las buenas obras. Porque siento que yo me estoy ganando la salvación. Pero tenemos que mencionar un pasaje sumamente conocido, pero olvidado. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan si esto fuera por obra? Todo el mundo en el cielo dándose golpes de pecho. Yo estoy aquí porque yo me lo gané. No sé qué harás tú aquí. Me imagino a la gente en el cielo, en un rincón, comparando sus buenas obras. Pero tampoco es que tú tenías muy buenas obras para estar aquí. Yo sí. No. El combustible que nos hará adorar al Señor por los siglos de los siglos es recordar en la eternidad, cada día en la eternidad, que estamos ahí por la gracia del Señor, que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces yo pasaré la eternidad diciendo, Señor, yo no merezco estar aquí, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu obra, estoy aquí. ¿Cuáles son las diferencias entre vivir bajo la gracia y bajo la ley? Que el que vive bajo la ley cree que lo que él o lo que ella hace lo justifica delante de Dios. Mire, esto es tan tonto, tan común pero tonto, que es como que si usted tiene en su guantera 10 multas de tránsito sin pagar y un policía lo para. Y cuando usted va a buscar la registración y las cosas, sus papeles, caen las multas y el policía dice, ¿y eso qué es? No, algunas multas que tengo sin pagar. El hombre va a la computadora y ve que usted tiene 10 más, la que le van a poner ahora 11 multas sin pagar. Y usted viene y le dice al policía, pero ¿sabe qué? Yo soy un buen padre. Usted no sabe lo buen padre que soy yo. Usted no sabe lo buen hijo que soy yo. Ayer llamé a mi mamá y estuve media hora hablando con ella. Siempre la llamo, siempre la atiendo. Mire, yo soy un hombre que paga mis impuestos al día. Puede chequearlo. ¿Usted cree que el policía le va a exonerar sus multas? No. ¿Por qué si un policía pecador como usted lo va a llevar preso o lo va a hacer ir a la corte? ¿Por qué el Dios Santo que no ha pecado le va a permitir a usted pasar por debajo de la mesa porque usted es un buen padre o porque usted sea una buena hija o porque usted sea una buena esposa? No hay forma. Pecado es pecado. Y lo único que puede quitar el pecado no son tus buenas obras, es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Pero cuando la gente vive bajo la ley,
como ya lo dije, la gente vive monitoreando cómo se siente. Me siento que estoy portándome bien, soy salvo. Me siento que ayer no me porté tan bien, no estoy tan seguro de ser salvo. Recuerdo que en la primera iglesia bautista de Maracaibo daban en la clase de discipulado inicial, aprendimos aquello de que la locomotora de nuestra vida espiritual es la fe, la palabra de Dios. Nuestros sentimientos es un vagón de esa locomotora. Porque si yo hago que los sentimientos sean la locomotora de mi vida espiritual, si hoy me siento mal, no voy a la iglesia. Si hoy me siento mal, ya Dios no me ama. Si hoy me siento mal, me voy al mundo. Si me siento bien, diezmo. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento bien, tengo comunión con los hermanos. No permitas que tus sentimientos gobiernen tu vida espiritual. Son los hechos, las promesas de la palabra de Dios las que tienen que arrastrar tu vida y llevarte adelante, te sientas bien o te sientas mal. Pero los que viven bajo la gracia saben lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso yo creo que soy salvo, porque ya Él me justificó. Los que vivimos bajo la gracia, confiando en la gracia, le damos la gloria a Cristo. Nuestra confianza está en Cristo, nuestra alabanza está para Cristo y obedecemos a Cristo porque no queremos ser malos agradecidos y queremos vivir como Él nos pide que vivamos, porque Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Los que viven bajo la ley viven como Adán y Eva cuando fueron descubiertos, con una hoja, con una higuera, tapando su desnudez. Los que viven bajo la ley tratan de cubrir su pecado, su maldad, con sus buenas obras. Pero los que vivimos bajo la gracia, cubrimos nuestra inmundicia, cubrimos nuestro pecado, cubrimos la inmerecida vida de pecado que tenemos, la cubrimos con la justicia de Cristo. Él nos arropa, Él nos da su justicia. Por eso es difícil para Pablo entender por qué esta gente está teniendo una mente de esclavo y no una mente de hijos. Y para terminar este primer versículo, él les hace una pregunta. ¿No habéis oído la ley? En otras palabras, y disculpen que sea tan coloquial, él les dice, ¿ustedes me van a echar cuentos a mí de lo que es la ley? ¿Ustedes me van a decir a mí lo que es la ley? Los que no saben de ley son ustedes. Y les trae una historia que ellos se la saben de memoria, pero no la han comprendido, no la han entendido. Estos legalistas que estaban indicándole a los gálatas que se tenían que circuncidar y guardar reglas humanas, se jactaban de conocer las escrituras, pero no las entendían. Y esto nos recuerda algo. Usted puede saber mucha Biblia, pero si esa Biblia no está cambiando su forma de vivir, si esa Biblia no está cambiando su forma de reaccionar, si esa Biblia no está cambiando a esa persona que vive excusándose y diciendo es que yo soy así, es que ese soy yo, no. El que está en Cristo, nueva criatura es, y la Biblia lo tiene que cambiar. No puede seguir siendo igual. Esta gente se la daba de que sabía mucha Biblia y Pablo les dice, ahora yo les voy a hablar de Biblia. Y les da una segunda verdad. Recuerde, la primera es mente de esclavo, mente de hijo. La segunda verdad es esta. El cristianismo y el legalismo no son lo mismo. No confunda una cosa con la otra.
El cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, el cristianismo real contrasta con el legalismo, porque el cristianismo es libertad, el legalismo es esclavitud. Observemos la historia desde el versículo 22 al 27. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Atención, permítanme hacer una pausa aquí. Una alegoría es una historia ficticia que se dice para representar una verdad. Alguien ha creído y ha malinterpretado que cuando él dice esto es una alegoría, está diciendo que lo de Sara y Abraham y Agar, Isaac y Ismael, eso fue un cuento, que el mismo Pablo lo está reconociendo. No. Pablo cuando dice esto es una alegoría, lo que está diciendo es voy a comparar un hecho real entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, con el tema que nos trajo aquí, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y eso es lo que le está diciendo. Ahí está la alegoría. Cuando él trata de hacer una comparación entre estas dos cosas. Dice versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está ¿en qué? En esclavitud. No se le olvide esa palabra. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y entonces él hace una referencia a Isaías 54:1, una profecía, donde dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Abraham sí es verdad que tuvo 2 hijos, pero uno de esos hijos nació de la esclava y es el resultado de su impaciencia y la de su esposa. Es el resultado de su incredulidad en no confiar en Dios. Es el resultado de la carne, porque ellos dijeron, Dios no puede con esto, vamos a solucionarlo nosotros. Y cuando tú confías en tus buenas obras para ser salvo, tú estás diciendo, Cristo no me puede salvar. Porque ¿cómo es eso de que Cristo murió? No. Yo no tengo nada que me diga que eso es verdad. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabes qué es verdad? La señora que yo ayudé ayer. La ofrenda que mandé para Venezuela. El plato de comida que le di a fulano. Eso sí es una obra que yo puedo tocar, que puedo ver, que puedo evaluar. Dios tiene que estar tan contento conmigo que tiene que dejarme entrar al cielo. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Sara cuando trajeron a Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Se tragaron la flecha. Se tragaron el one way. Vinieron en sentido contrario a lo que Dios quería. Y cada persona que esté en este lugar, cada persona que nos esté viendo por el YouTube, cada persona que algún día escuche este sermón, que esté confiando en las cosas buenas que ha hecho y no en lo que hizo Cristo, está diciéndole a Dios, tú no eres suficiente para mí. Por eso, Pablo hace la comparación. El legalismo es vivir en la carne. El depender de las obras es vivir en la carne. Porque niega la promesa de Dios y trata de abrirse camino hacia Dios a través de la ley, a través de las buenas obras.
Y esto es vivir como un hijo de Abraham, sí, porque eso lo hizo Agar e Ismael. Pero aunque seas hijo de Abraham, no eres el hijo de la promesa, porque eres el resultado de la desobediencia. Dios te ama. Dios te ama. Pero si no estás en Cristo, te vas a condenar. ¿Escuchó eso? Dios es amor, pero es justo. Y su amor no impide que su justicia se ejecute sobre aquellos que son culpables. La Biblia dice, Dios no tendrá por inocente al culpable. El cristianismo y el legalismo no es lo mismo, porque el cristianismo es un regalo de Dios. La ley es una obra del hombre. El segundo hijo de Abraham nació milagrosamente de una mujer estéril que jamás había tenido hijos. Pero Sara era la esposa, era la libre, y es la que Dios había designado para que fuera el hijo de la promesa. Por lo tanto, Isaac es el hijo de la fe. Y la Biblia dice que Abraham tuvo fe y le fue contada por justicia, cuando finalmente creyó en que Dios tenía el poder para hacer que, siendo él un anciano de casi 100 años y su mujer de 90, pudieran ser padres. Por lo tanto, el cristianismo nos recuerda que es la obra de Cristo milagrosa para nosotros. Pero el legalismo nos recuerda lo que yo puedo hacer para creerme salvo. Los legalistas de Galacia le habían diseñado un grupo de reglas, como el señor que fue a buscar trabajo. Miren, si ustedes hacen esto y esto, si ustedes cumplen con esto, tranquilos, son salvos. Dejen de estar confiando en eso que les dijo Pablo, de que Cristo murió en la cruz. Eso es importante, pero ustedes tienen que estar seguros de que lo están haciendo bien. El problema de seguir reglas humanas es que vamos a estar siempre en un ciclo interminable. Porque yo le pregunto a usted una cosa. Si nos pudiéramos salvar por las obras, una pregunta lógica, ¿cuántas obras se necesitan para ser salvo? Si usted pudiera tener una aguja que señale la cantidad de buenas obras, a ver si usted ya llegó al punto que Dios exige, ¿cómo sabe usted cuántas buenas obras tiene? ¿Cuántas necesita? ¿Cuántas le faltan? Es imposible. Yo tengo la seguridad de que ya Cristo pagó por mí completo. Por eso Él dijo en la cruz, tetelestai, dice pagado, consumado es. Pero los legalistas dicen no, confía en tus reglas. Y por eso Pablo dice, Agar representa el monte Sinaí, que da hijos para esclavitud. Agar representa la Jerusalén religiosa, la que la gente cree que por ir al templo y echar ofrendas y hacer oraciones 3 veces al día se va a salvar. Lo que está diciendo es, Agar representa la religión que te da seguridad. En cambio, Sara representa la Jerusalén celestial. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De dónde? Desde el cielo. Se despojó a sí mismo. Y vino, se encarnó forma de hombre. La Jerusalén celestial, lo que Pablo está diciendo es que el cristianismo, la salvación, es un regalo del cielo.
porque Dios mismo se encarnó en su Hijo Jesús. Y esto produce libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué amén tan fallo. Qué amén tan débil. Y él termina el pasaje diciendo, como dice la Escritura, porque Pablo, como buen predicador, nunca dice yo creo, yo opino, yo digo, como dice la Escritura. El versículo 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Yo de verdad que tuve que lidiar con este texto. Y por supuesto, ahora hay muchas herramientas de interpretación bíblica, pero uno tiene que estar seguro de lo que está leyendo. Así que tuve que investigar qué relación tenía esta profecía, cómo, cuándo fue dada, cuándo se cumplió. Esta profecía fue dada por Isaías para hablar de la prosperidad que tendría Israel cuando regresara de nuevo a la tierra prometida después del cautiverio. Pero también esta profecía tiene un cumplimiento maravilloso en esto. Los judíos, inclusive los judíos cristianos, al principio creían que ellos eran cristianos de élite porque eran judíos, porque eran descendientes de Abraham. Y ellos a veces superponían, colocaban por encima su estirpe judía que de cristianos. Y esta profecía se cumple cuando dice que van a ser más los hijos de la desolada que de la que tiene marido, porque precisamente Israel era la esposa del Señor. Pero fueron infieles una y otra vez. Ahora los gentiles los están superando abrumadoramente. Y aunque todo Israel será salvo, según lo que nos dice Romanos capítulo 11, porque él tiene un remanente, los gentiles cristianos son muchísimo más que los cristianos judíos. Por último, viene la parte fuerte. Lo primero es que tienes que decidir si tienes una mente de hijo o una mente de esclavo. Lo segundo que tienes que escoger es si vas a vivir por la gracia o por la ley, por tus buenas obras o por la gracia de Cristo. Y una vez que puedas hacer la comparación, tienes que tomar una decisión. Cuando los dos muchachitos vivían en la misma casa con las dos mujeres, se presentó una crisis. Cuando nació Isaac, Ismael se burlaba del hijo de la promesa. Cuando nació Isaac, Ismael se burlaba. Y esto molestó a Sara. Y Sara tomó una decisión que a nuestros ojos humanos es injusta. Llamó a Abraham y le dijo, eche esta mujer porque me está fastidiando el muchacho. Y Dios dice en la Biblia que a Abraham le pareció injusto, le pareció indebido, incorrecto. Y fue a hablar con Dios y Dios le dijo, haz lo que te dice Sara. Wow. Pero la aplicación de eso en este pasaje y a nuestra vida es esta. No puedes ser salvo por gracia y ser salvo por la ley. O escoges confiar en Cristo o escoges confiar en ti. Tus buenas obras son Agar e Ismael. Lo que Cristo hizo en la cruz, su sacrificio, son Sara e Ismael. Isaac, yo lo hice a propósito para ver si estaban. Me alegra que tengan. Me compensó lo del amén. La pregunta es,
¿Estás viviendo con las dos mujeres en la misma casa? Tienes que tomar una decisión. Como cristianos, no nos podemos identificar con Ismael. Nos tenemos que identificar es con Isaac, porque somos hijos de la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No podemos vivir con la gracia y la ley, porque una de las muestras de que la ley y la gracia no son compatibles es que los que viven por la ley, los que viven seguros de su moralidad, de sus buenas costumbres, de su religiosidad, confiando en su estándar de vida y no en Cristo, no entienden la libertad de los que vivimos por fe. Y por eso nos persiguen. De hecho, eso es lo que dice el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Les voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, en este momento, durante la mañana de hoy y posiblemente durante todo el domingo, hay iglesias donde en el púlpito está parada una mujer que dice que es hombre. No una, hay muchas iglesias donde la mujer, natural y biológicamente mujer, se autopercibe hombre. Se está inyectando hormonas para dejarse crecer la barba, y ella es el pastor, entre comillas, de esa iglesia, y orgullosamente se presenta a la iglesia como un pastor o pastora transgénero. Y si usted se atreve a levantarse en esa iglesia y con una Biblia en la mano condenar semejante abominación, no le quiero contar lo que a usted le va a pasar. Usted va a ser perseguido por decir la verdad. Pero si alguien aquí, transgénero, se llegase a sentar allí, yo estoy seguro que nosotros lo abrazaríamos, porque el Señor nos abrazó a nosotros, y le diríamos: Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Arrepiéntete, ven a Él. Vivir bajo la gracia, bajo la libertad que Cristo nos dio, hoy en día, para este mundo, es inaceptable. Acaban de sacar hace unos días a una mujer del Tiger Stadium porque cargaba un hoodie. ¿Hoodie es que se llama eso? Que decía algo así como: mi orgullo es Jesús. Un juego de palabras con esto del mes del orgullo gay. Y como decía, Jesús es mi orgullo. Eso era lo que decía. La sacaron esposada del estadio. Usted puede decir Mahoma y nadie se va a ofender. Usted puede decir Hare Krishna, nadie se va a ofender. Usted puede decir Confucio, nadie se va a ofender. Usted puede decir Malcolm X, nadie se va a ofender. Diga Jesús y la gente va a arrugar su cara, porque usted es un fanático lleno de odio. Vamos a ser perseguidos, hermanos, por vivir bajo la gracia. Y esto nos lleva al título de nuestro sermón. Los hijos heredan, los esclavos no. Los que heredan son los Isaac, no los Ismaeles. Y heredan porque son hijos. Por lo tanto, hoy yo quiero hacerte 3 llamados, 3 exhortaciones a todos los que están en este lugar. Deja de intentar ganarte con tus obras lo que Dios ya te ofrece por gracia en Cristo.
¿Cómo sé yo si alguien es salvo? ¿Porque yo soy un juez que determina quién es salvo y quién no? No. Porque yo puedo comparar sus respuestas con la Biblia. Y cuando yo hablo con alguien y por las preguntas que le hago puedo comprobar que su confianza está puesta en Cristo y no en sus buenas obras, es algo que la Biblia me permite determinar. Por lo tanto, deja de intentar ganarte con tus obras lo que Dios ya te ofrece por medio de Cristo. Número 2, no sigas viviendo como esclavo, tratando de que Dios te acepte. Vive como hijo, obedeciendo, porque ya has sido recibido por la fe. Y en esto quiero invertir los últimos minutos. Alguien podría salir si escucha el sermón hasta el punto anterior y decir, no, el pastor lo que está diciendo, salvo siempre salvo. Puedo vivir como me dé la gana y voy a ser salvo. No, Señor. Usted podrá decir con su boquita lo que quiera, pero Dios conoce el corazón. Y si usted no es esclavo, sino que es hijo, usted va a querer hacer las cosas que el Padre le manda hacer. Pero no para ser salvo, porque ya eso Cristo lo logró. Usted va a hacer lo que el Padre dice que usted tiene que hacer porque ama al Padre. Y la Biblia dice, si me amáis, obedeced, cumplid mis mandamientos. Hay una gran diferencia entre obedecer por el miedo a que Dios me manda al infierno y obedecer porque sé que soy salvo y quiero vivir para mi Salvador. Hay una gran diferencia. No vivas como esclavo, queriendo arañar y alcanzar a Dios, porque ya Cristo te llevó delante de Él. Vive como hijo, obedeciéndolo. Él ya te recibió por medio de la fe. Y por último, no fabriques Ismaeles. No te tragues la flecha, no vayas en sentido contrario a la única vía que Cristo estableció. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay María, no hay santo, no hay nada que te pueda llevar a la presencia de Dios. Solo Cristo. Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los cielos y Él regresará pronto por aquellos que lo esperan. Ponga su fe en Cristo. Ahora bien, una vez más, llega el momento de hacerte el llamado. Si tú crees que eres salvo, yo no te quiero ver aquí. Si tú estás seguro de tu salvación, no tienes por qué venir acá. Porque ya eres hijo y vives como hijo, confiando en la promesa del Padre de lo que Cristo hizo por ti. Pero si no estás seguro, deberías de pasar aquí. No porque yo te vaya a decir o hacer algo, sino porque pasar aquí es el resultado de decir, Dios, perdóname, quiero ser salvo. Cerremos nuestros ojos. Yo voy a hacer una oración. Una oración que debe repetir todo aquel o toda aquella que quiera recibir a Cristo, que quiera abandonar sus buenas obras como confianza para ser salvo y se abraza solamente a lo que Cristo hizo en la cruz. Si tú quieres hacer esta oración, repite conmigo: Dios de los cielos, en esta tarde yo acepto que soy un pecador, una pecadora, y que no me puedo salvar por mis propias obras. Quiero dejar la esclavitud
Quiero ser hijo, hija tuya. Recíbeme. Perdóname. Dame vida eterna. Hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, ¿alguien hizo esa oración y quiere levantar su mano? ¿Será que todos son salvos? ¿Alguien hizo esa oración y quiere venir a los pies de Cristo? Amado Dios, hoy tu palabra ha sido predicada. Y en pocos segundos vamos a regresar a nuestro hogar. Te damos gracias porque las cadenas que nos ataban a la condenación eterna fueron pulverizadas por el poder de tu Hijo en la cruz. Gracias porque nos quitaste el peso de ser salvos por nuestras buenas obras y nos diste el regalo de la vida eterna en la justicia que es en Cristo. Gracias porque esa seguridad, esa certeza de sabernos hijos y no esclavos nos alienta para vivir cada día. Bendice a cada persona que ha escuchado este sermón aquí y por las redes. Transforma sus corazones, que tu palabra no vuelva vacía y que lleve fruto y traiga fruto a su tiempo.